Qué bien, pues nada, bienvenidos. Ya estamos en la segunda semana de Cuaresma. Ayer domingo, de aquí a un mes, estamos ya en el Domingo de Ramos. Fijaros si pasa rápido y si pasa deprisa. Y luego, bueno, pues tenemos también un par de fiestas ahora en Cuaresma, que como que de repente nos salimos de la Cuaresma. Lo vais a ver en la liturgia porque cantaremos el Gloria, el Aleluya, ¿no? Que son la fiesta de San José, la primera, y la otra es la fiesta de la Encarnación. Eso es, el día 25 de marzo. Es la fiesta de la Encarnación de María, pues eso, claro, 9 meses antes de Navidad, lógicamente, y son fiestas importantísimas, que incluso si cayeran en viernes, romperían el ayuno. No sería día de ayuno y de abstinencia, ¿vale? Si fuera en viernes San José o la Encarnación, ¿sabes? La importancia de las fiestas, ¿no? Y bueno, el otro día estuvimos hablando de cómo era la Cuaresma para los primeros cristianos, que hacían, se echaban ceniza sobre la cabeza, como nosotros. Era un tiempo penitencial, como nosotros, es un tiempo de conversión, como nosotros, porque todo esto lo hemos recibido de los inicios de la Iglesia y todo está pues en la fe que recibieron los apóstoles del mismo Jesús, ¿vale? Del mismo Jesús. Y bueno, pues para estos días lo que vamos a hacer es fijarnos en algunos aspectos de Evangelio y personajes de los Evangelios que nos pueden ayudar, que nos pueden servir, porque en los Evangelios ya sabéis que el protagonista es Cristo, pero nosotros somos protagonistas con el protagonista. Es decir, Dios quiere hacer una historia contigo, Dios quiere hacer una historia conmigo, igual que ha hecho una historia con el pueblo de Israel, ha hecho una historia y la está haciendo con todos los pueblos, hace una historia con cada uno de nosotros. Una historia que no es todo un camino de rosas, ¿verdad? Sino que es una historia bastante... parece más una montaña rusa, ¿verdad? Se pasa bien, también en ocasiones se pasa mal, pero entra dentro de la historia que Dios va haciendo con nosotros. Y entonces nosotros, como la historia, somos protagonistas con Él, ¿qué hacemos? Pues tratar de leer la historia y aferrarnos a Él en todo lo que pasa en nuestra historia, ¿vale? En todo lo que pasa en nuestra historia, y todo lo que pasa en nuestra historia se convierte, ¿vale? Pues en lo que nos lleva al cielo, en lo que nos lleva al cielo. Cuando uno lee las vidas de los santos, dice, qué bonito, qué bonito. Y claro, las vidas de los santos a veces nos tendemos a fijar en la de cosas que hacían bien, pero a lo mejor podemos obviar que también eran pecadores rescatados, o que tenían también sufrimientos. Esto es, ser santo no es que todo sale bien, ¿no? Sino que nosotros en lo que vamos viviendo, pues el Señor es el que nos rescata, ¿vale? Serán rescatados para entrar en la nueva Jerusalén, que es el cielo. Prometió el Señor a través de el profeta Isaías. Entonces, a lo mejor todo lo que te pasa a ti este tiempo, pues un día lo escriben en un libro. Y dirán, mira, qué vida de santo tiene, qué vida, ¿eh? Y bueno, la clave no es que sea muy espectacular, la clave es que nosotros vivamos nuestra historia con el Señor, tratamos de hacerlo. Entonces, por eso, los personajes del Evangelio nos ayudan, porque somos como nosotros nos pasa en ocasiones, por ejemplo, como a Pedro, que decía, ya Señor, te voy a seguir siempre hasta el final y no te voy a negar nunca. Ay, Pedro. Nos pasa, somos Pedro. Nos pasa como a Tomás, ¿os acordáis de Tomás? Oye, si no meto la mano en los agujeros de los clavos y no veo los clavos, oye, Tomás, que te lo están diciendo tus amigos, no te fías de tus amigos. No. Qué incrédulo. Pues nos pasa también a nosotros, a veces somos como Tomás, ¿no? O nos pasa, pues qué sé yo, pues como Mateo, que tenía conciencia del propio pecado, ¿no? Y sabía que necesitaba al Señor porque a la mínima, ¿no? Eso es lo que sabe el pecador perdonado, que no es mejor que otros, que él también tiene siempre, como dice el Salmo, presente el pecado, ¿no? Entonces nos ayudan los evangelios. Y la semana pasada entonces yo os acabé hablando de la samaritana, y dijimos que íbamos a hablar hoy de la samaritana,
¿vale? La samaritana, no sabemos su nombre, fijaros, no sabemos su nombre, son tantos santos anónimos, ¿vale? Pero sí sabemos que tuvo un encuentro con Jesús que fue transformador, ¿vale? Que fue transformador. Entonces vamos a ver un poco quién es ella y cómo nos puede ayudar. A lo mejor alguno lo tiene un poquito reciente, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que se comenta el Evangelio, pues es poco, ¿no? Bueno, dice el Evangelio de la Samaritana, que tengo aquí, así. Dice que Jesús iba andando, ¿vale? De Judea a Galilea y se fue a Samaria, ¿vale? A Samaria. Abandonó Judea y volvió a Galilea y se fue a Samaria. Así empieza. Llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Muy bien, pues ya esto es de cine. Te ponen los planos y ya ves el lugar, ya ves la hora, ves ahí a Jesús, ¿verdad? Cuando San Ignacio de Loyola dice que para rezar ayuda mucho hacer composición de lugar, imaginarse para meterse en la escena ayuda mucho, ¿vale? Ayuda mucho ir a Tierra Santa, pero como no podemos ir, pues puede ayudar a imaginarlo, ¿vale? El Evangelio en ocasiones nos ayuda mucho porque es muy descriptivo y Juan en concreto es muy descriptivo siempre, ¿vale? Es ese amigo que te cuenta muy bien los detalles para que no te lo pierdas, ¿eh? Y entonces, primera cosa, ¿no? Dice que Jesús abandonó Judea y fue a Galilea y de camino paró en Samaria. Samaria es una región, ahora vamos a ver. Judea es otra región y Galilea es otra región. Son como regiones, ¿vale? Regiones. Y claro, lo primero llamativo es que si viéramos un mapa, que en vuestras Biblias seguro que hay un mapa de la época, lo podéis mirar, ¿vale? Para ir de Judea a Galilea no es necesario pasar por Samaria, ¿vale? No es necesario, esto es importante. Es como si decimos que yo quiero ir de Madrid a Toledo y pasé por Guadalajara. ¿Conocéis el mapa de España? Madrid está en el centro, abajo está Toledo, arriba está Guadalajara. Si quieres ir de Madrid a Toledo, no hace falta ir a Guadalajara, ¿vale? Puedes ir recto. Pues si quieres ir de Judea a Galilea, puedes ir recto, no hace falta pasar por Samaria. ¿Y entonces, por qué Jesús pasó por Samaria? Pues porque quería encontrarse con esta mujer. Fijaros que así es Dios, quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos hoy visiones muy efectistas de las cosas, todo rápido, todo eficaz, todo que dé resultado, ¿vale? Porque si no, y es la mentalidad, es la catequesis de hoy en día, la catequesis cultural, digo. Por eso nos tiene que dar catequesis el Señor. Primera catequesis del Señor que hay aquí. Primera catequesis del Señor. Al Señor no le importa recorrer, desviarse, perder horas o días para encontrarse con una persona, ¿vale? Una persona que, ya vais a ver, se parece mucho a nosotros, ¿vale? Es decir, lo del Señor no son los cálculos efectistas, lo del Señor es otra cosa, no es una lógica efectista, es otro tipo de lógica, es la lógica de la salvación. Al Señor no le importa la eficacia, le importa la salvación de las almas, muy importante, incluida la tuya y la mía. Para mí esto es muy consolador, os digo la verdad, ¿vale? Bueno, ¿qué es esta tierra de Samaria? Bueno, mirad, distintas tierras, ¿vale? Galilea es una zona y Judea que están habitadas por judíos, ¿vale? En Galilea son menos piadosos, ¿vale? Son un poquito menos piadosos que en la parte donde está Jerusalén, que están los judíos más observantes de la ley. Galilea es un sitio donde hay gente, pues en eso más ruda, ¿no? Es curioso porque en Galilea, en esa zona, gente más alejada de Dios, ahí, judíos, pero más alejados de Dios, ahí es donde el Señor llama a los apóstoles, ¿vale? No llama a los que más saben, y a los que mejor conocen la ley, y a los más estudiosos. Esos están en Jerusalén, casi todos, ¿vale? Y salvo en honrosas excepciones, ¿vale?
aquí Juan, por ejemplo, que era un chico joven y de una inocencia muy grande, pues bueno, va a una zona donde hay judíos un poco más impíos, ¿vale? Menos piadosos, eso quiere decir la palabra impío, el que es menos piadoso, ¿vale? Que el de... Es curioso cómo las palabras se usan al revés, ¿no? Porque al que va mucho a misa le llaman beato, como si fuera algo malo. Yo nunca lo he entendido, que beato pueda ser un insulto. Lo malo es ser impío, pero beato está muy bien, ¿no? Pero bueno, eso era un paréntesis que no tiene mucho que ver. Lo digo por si os lo dicen. Total, que Samaria es una zona, en este sentido, religiosamente, peor y más pobre que Galilea, ¿vale? Porque en Samaria, y en la zona de Samaria, hay judíos, ¿vale? Y no judíos, se profesan la fe judía, pero son sincretistas. ¿Qué quiere decir sincretistas? Que adoran a muchos dioses. Es decir, tienen a Dios y creen en Dios, pero tienen a otros dioses que se llaman Baales, ¿vale? Se llaman Baales. Es como si aquí pues hubiese gente que, sí, pues que adorase a Dios y que luego adorase a los dioses hinduistas y ese tipo de cosas, que hay personas. Aquí hay muchos centros que son sincretistas y centros de la nueva era y centros donde hay espiritualidades que nos creemos que a lo mejor es gimnasia, pero no es gimnasia el yoga porque se está invocando a deidades, o nos creemos que el reiki son masajes, pero no son masajes porque mientras lo dan están invocando deidades. Esto es muy importante, no engañarse con estas cosas, ¿vale? Muy importante. Bueno, pues Samaria es un lugar así, donde está lleno de personas que no tienen problema en adorar a Dios y a otros. Claro, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es el mandamiento principal que hay en el Antiguo Testamento y que vale para el Nuevo? El mandamiento principal de los judíos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el ser, ¿verdad? Es así. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Eso es lo principal. Hasta el punto de que los judíos devotos y piadosos, tienen debajo de la ropa, ¿vale? Como unos hilos, ¿vale? Que van recorriendo el cuerpo, pasan por la cabeza, pasan por las manos, ¿vale? Y pasan por el cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Pues para indicar que el Señor ha dicho, amarás al Señor con toda la mente, por eso lo tienen aquí puesto simbólicamente, con todo el ser, por eso lo llevan en el corazón, con toda la fuerza, por eso lo llevan en las manos, ¿vale? Es indicativo de eso, de que lo más importante es amar a Dios y que Dios es uno. Los judíos cumplen también, los judíos piadosos, este mandato de Dios de que hay que hablar de esto a los hijos. ¿Y cómo lo hacen? Pues desde pequeños, cuando los hijos son pequeñitos, desde que son bebés y no hay uso de razón, para rezar, a lo mejor igual que nos han enseñado a rezar el Ave María, el Padre Nuestro o el Jesucito de mi vida, rezan el Semá y repiten el Semá a los niños. Incluso hay prácticas muy bonitas, que es que dicen el Semá a los niños y a los bebés y después les dan un poquito de leche con miel, para que se mojen los labios con leche y con miel. Esto es muy bonito, ¿vale? Tiene un significado profundo. Primero es que ellos puedan asociar que la palabra de Dios es dulce y es buena. Y segundo, que la leche y la miel es lo que tomaron los judíos cuando entraron en la Tierra Santa, después de 40 años de desierto, tomaron leche y miel, ¿vale? Para celebrar y dar gracias a Dios de que les había dado una tierra, ¿vale? Bueno, pues se las repiten a sus hijos, hablan de ellas en casa y estando de camino. Entonces los judíos, para cumplir este mandato, ¿qué hacen? En las puertas, a lo mejor alguno ha estado en Tierra Santa, si vas a un hotel, en cada puerta del hotel hay como un pequeño rollito, pergaminito, colgado en la puerta, y ellos
en la entrada. Entonces, cuando se entra en la puerta, ellos lo tocan. Esto está en el hotel, porque yo lo he visto en los hoteles, que es donde iba, pero lo tienen en sus casas, ¿vale? Y cuando entran en casa, ¿vale? Como hay que hablar de ello en casa y yendo de camino, cuando entran y salen lo tocan y lo rezan. Y rezan el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Están todo el día con esta palabra en la boca. Es muy bonito. A lo mejor nos suena raro. Fijaos, anda que no rezamos nosotros Ave Marías, que es decir, mamá, 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 mamá. Estamos así todo el rato. Claro, es acordarse de Dios en cada momento. Por eso entendemos que los samaritanos y los judíos no se llevan. Porque los samaritanos, para los judíos, son los que van contra el Shema. Van contra lo de amar al Señor, que es uno. Porque están amando a un montón. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Vale? Bueno, entendido este contexto de lo que es Samaria, entendido el contexto de por qué es tan importante que el Señor es uno, y ojalá nosotros, el Shema no es para los judíos, es para nosotros también, el Señor es uno. Somos cristianos y venimos del judaísmo. El Señor no ha venido a abolir la ley judía, sino a darle plenitud. ¿Vale? Lo ha dicho Él. Bueno, pues está Jesús esperándola junto al pozo, ¿vale? Esto es llamativo por varias razones, ¿vale? La primera de todas, la primera razón por la que esto es llamativo, es porque Jesús está como esperándola, no simplemente se encuentra casualmente, la está esperando. ¿Habéis estado en las bodas? ¿Qué hace el novio? Espera a la novia, ¿verdad? Está aquí esperando. En ocasiones la novia la hace un poco sufrir. Está bien, que la haga un poco sufrir, ¿vale? Pero un poco, ¿no? Yo he llegado a ver 45 minutos, eso es un poco exagerado. Pobre novio, y yo digo más, me dice una vez, cuando yo conté una vez esto, digo, estuvo 45 minutos hasta que llegó la novia, y me dicen, pobre novio. Y digo, ya, y pobre cura. Claro que... Bueno, pues esto, Jesús la está esperando. Y es que, fijaros, lo hemos dicho hoy, lo hemos escuchado en la primera lectura, el Señor, ¿qué ha venido a hacer muriendo en la cruz? Una alianza, ¿no? ¿Qué decimos en misa? En la consagración, tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, muy bien, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, es decir, que la puerta de la misericordia va a quedar abierta para siempre. Esto es una alianza. Os decía, una alianza no es lo mismo que un contrato, porque una alianza es un compromiso de fidelidad y de amor para siempre. Un contrato es pues que llegamos a unos acuerdos por un tiempo o que si uno incumple se rompe. Pero no, la alianza Dios no la rompe. Pero claro, si la cruz es la nueva alianza, quiere decir que habrá una antigua alianza. ¿Cuál es la antigua alianza? La del monte Sinaí, sabemos bien, ¿vale? La del monte Sinaí. El pueblo elegido, los judíos, después de pasar el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí y allí, en ese monte, se pone como una nube muy grande, no se ve nada, ¿vale? El pueblo está abajo y Moisés recibe las tablas de la ley. Los rabinos judíos dicen, claro, una alianza, ¿qué es? Un matrimonio. Y dicen, lo que pasó en el monte Sinaí es una boda. ¿Cómo que es una boda? Pero en la boda tendrá que haber unos signos. Pues fijaros, en las bodas judías, el sí quiero, que se daban los esposos, lo hacían en un lugar un poquito elevado, ¿vale? Un poquito elevado, para indicar la alianza, ¿no? Y todos lo podían ver, como igual que el presbiterio nuestro está un poquito elevado, ¿vale? No es para que nos veáis mejor, ahora os digo por qué está un poquito elevado. En las bodas judías, lógicamente, hay un novio y una novia, ¿vale? La novia es el pueblo de Israel y el novio es Dios, ¿vale? Y en las bodas judías la novia llevó un velo. Y había allí velos, sí, porque cuando subió Moisés al monte lo cubrió una nube, y dicen los rabinos, ese es el velo. Y en las bodas judías, ¿vale? Pues se recibe una promesa, y eso es las tablas de la ley,
los mandamientos. Por eso los judíos dicen, esto no es un contrato, esto es una alianza. Entonces, fijaros, nosotros también en la misa, fijaros lo que pasa. La misa se celebra en un lugar un poquito elevado. Insisto, no para que nos veáis mejor, sino porque esto, un poquito elevado, indica que la nueva alianza, donde se derrama la sangre para el perdón de los pecados, también se hizo en un lugar un poquito elevado, en un monte, que se llama Calvario, ¿vale? Y en ese Calvario hay un novio, que es Jesús, una novia, que es el pueblo, aunque ahí del pueblo fiel está Juan, y del pueblo no fiel todos los demás, porque la alianza no ha sido solo con los buenos, la alianza ha sido con todos. Por eso el Señor dice, perdónales, porque no saben lo que hacen. Por eso el Señor no dice que me bajen al mal ladrón de aquí, ¿no? Y que se quede solo el bueno, ¿vale? ¿Comprendéis? Ha sido una alianza para todos. Y entonces nosotros decimos derramada por vosotros y por muchos. ¿Y por qué no decimos y por todos? Porque eso cambió. Cambió porque la palabra bíblica exacta es por muchos. Aunque la alianza es por todos, no todos se acogen a esta alianza, ¿vale? Aunque la alianza es con todos, no todos le dicen que sí a Dios. Pero Dios no dice para vosotros no. Dice, yo mantengo mi alianza y espero que un día me puedas decir que sí. Por eso la Iglesia existe, para la evangelización y para ayudar a las personas a decir que sí a Dios en la vida, ¿vale? Bueno, total, que Jesús está en el pozo, pues como el novio que está esperando a la novia. Esto es muy llamativo porque aquí no simplemente nos está diciendo que Jesús es muy bueno y se quiso encontrar con una persona que estaba alejada. Hay mucho más. Jesús lo que está diciendo es, yo un día, y ya queda poco, voy a hacer una alianza. Por eso tenemos esta charla hoy, porque vamos camino del momento de la Pascua. Yo un día, y ya queda poco, voy a hacer una alianza con todos los pueblos. Y para que veáis esto, y una alianza es matrimonial, yo la espero junto al pozo, para que se vea bien el signo de que yo espero a las personas que vengan a mí para unirme a ellas en alianza espiritual, matrimonio espiritual, ¿se entiende? Pues para que veáis el signo, yo estoy aquí esperando a esta mujer samaritana. Y entonces dice que llega la mujer y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Y la samaritana se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Ya sabemos por qué, ¿vale? Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿Dónde tienes ese agua viva? ¿Eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Jesús responde, todo el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente que brota para la vida eterna. Y entonces dice la mujer, Señor, dame de ese agua para que no tenga jamás sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Podemos rezar así, Señor, dame de ese agua para que nunca más tenga sed. Es una buena oración en Cuaresma. Mirad, ¿de qué tiene sed un esposo? Del amor de la esposa. ¿De qué tiene sed una esposa? Del amor del esposo, ¿vale? Cuando el Señor pide de beber a la samaritana, ¿vale?, que es una mujer no judía, que está lejos de Dios, lo que está diciendo es, yo tengo sed de que me quieras, tú y yo. Tiene sed del amor de cada uno de nosotros. Dios tiene un corazón humano, ¿vale? Y el corazón humano tiene sed. ¿De qué? De que nos quieran. El Señor dice esto, quiero que me quieras y yo quiero quererte a ti, ¿vale? Esto está aquí, en este Evangelio. Oye, que tengo sed, pero ¿cómo tú siendo un hombre judío me pides a mí que te dé de beber, que soy una mujer samaritana? Esto es increíble, ¿cómo es posible?
Y entonces Jesús ya cambia y dice, yo tengo sed de ti, pero si conocieras quién es Dios, no la echa en cara, es que no sabe, no tiene ni idea, samaritana, no. Dios no nos echa en cara nada, respeta nuestros tiempos, respeta los tiempos que vamos teniendo para irle conociendo. Dios no echa en cara nada. Dice, si conocieras el don de Dios, tú me dirías a mí que yo te diera de beber. Es decir, tú, samaritana, a lo mejor no me vas a responder que sí. Tú a lo mejor no le vas a decir que sí a Dios. Dios tendrá sed de ti. Pero Él está deseando, está deseando decirte que sí a ti, que te quiere dar el agua. Entonces dice, Él te daría el agua viva. Yo te quiero dar el agua viva. La mujer sigue sin entender el agua viva, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Si yo estoy aquí en este pozo, ¿eso qué es? Bueno, el agua viva aparece en el Antiguo Testamento y tiene diversas acepciones, ¿vale? Por un lado, el agua viva es como es agua que no está estancada, que es corriente, ¿vale? El agua viva es un agua que no está estancada, que es corriente. Es un agua también, el agua viva lo llaman los judíos al agua con el que se les asperjaba algunas veces para pedir perdón por los pecados. Para pedir perdón por los pecados que hacían los judíos. Quemaban algún animal, las cenizas las echaban al agua y con el agua les echaban el agüita, ¿vale? El agua viva. Entonces, fijaros, cuando Cristo habla del agua viva, ya podemos ir entendiendo alguna cosa. Nosotros nos hemos bautizado. ¿Y con qué nos hemos bautizado? Solo hay dos opciones. O con agua estancada o con agua corriente. Agua viva. Pues con agua viva todos nos hemos bautizado así, ¿vale? De hecho, los primeros cristianos se bautizaban, el bautismo de Juan Bautista era en el Jordán, en el río, y los primeros cristianos en piscinas bautismales. Y nosotros, aunque tengamos la palangana, la concha, por eso la concha, el agua tiene que correr, tiene que verse que es agua viva. ¿Qué le pasa al agua estancada? Que empieza a oler, que se pudre, que van las ranas, es insalubre. Nosotros con agua viva. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un rito social, sino que el bautismo nos abre la puerta a la vida eterna. Algunas veces lo hemos explicado. ¿Qué le pides a la Iglesia? El bautismo. ¿Qué te da el bautismo? La vida eterna. La vida eterna. Es así. Entonces, el bautismo es para la vida eterna. De manera que nosotros ya hemos recibido la gracia de poder entrar en el cielo. Simplemente la tenemos que cuidar. Por eso, una y otra vez, estar en gracia, ¿qué quiere decir? Volver a lo que hemos recibido. Volver. ¿Y qué es faltar la gracia? Salirnos de ahí. Como ya tenemos esa vida de que nos ha dado el bautismo, te pasará en ocasiones que de repente te viene una alegría que no es tuya, un gozo que es sobrenatural, una esperanza y un ánimo que no sabes de dónde vienen, ¿no? Dios lo concede, una palabra de Dios que te toca el corazón, ¿no? Es el agua viva que hay en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿vale? Que pues cuando Dios toca, pues se mueve, por así decir, se mueve el agua, decimos, Dios está aquí, como ese canto, Dios está aquí, tan fuerte como el aire que respiro. Igual que notas el aire, pues notas que tienes una alegría que ¿de dónde viene? Si yo soy más seco que una pasa, pues que viene del Señor. Al mismo tiempo el bautismo, igual que ese agua que echaban los hebreos, perdonaba los pecados, el bautismo es para el perdón de los pecados, ¿vale? Para el perdón de los pecados. Por eso el bautismo nos ha perdonado los pecados. Por eso alguien que no está bautizado no se tiene que confesar, porque lo primero es el bautismo. El bautismo es la puerta de entrada al resto de sacramentos, ¿no? Pero hay una vez donde vuelve a salir el agua viva. El Señor le dice, yo te daré el agua viva. Y si nos fuéramos al Evangelio de San Juan, al capítulo 19, que es cuando narra todo de la cruz, dice que era la hora nona y era el día de la preparación de la Pascua. Había que preparar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La fiesta más importante de los judíos. Celebran, hacen memoria de que Cristo
Cristo, Dios por medio de Moisés les sacó, les liberó de la esclavitud y después de 40 años de desierto les dio una tierra, la tierra prometida, Lo celebran. Entonces el día anterior lo preparan, es el día de la preparación. La Pascua, las fiestas judías, el día más importante es los sábados. El sábado más importante es el de la Pascua, lo celebran el sábado. El día de la preparación es el anterior, el viernes. Jesús murió el Viernes Santo, el día de la preparación de la Pascua. Y para preparar la Pascua, ¿qué hacían? Pues muchísimos preparativos, pero uno de ellos era que el hombre de la casa iba al templo. En el templo elegía un cordero que no podía tener defecto y que no podía tener mancha, lo mataban, y los judíos no comen la sangre, porque en la sangre está la vida, así dice la palabra de Dios, por eso no comen la sangre del animal. Entonces al cordero lo ensartaban en 2 palos, le metían un palo por el tronco hasta la cabeza y después le metían un palo en las patas delanteras y le daban al cordero colgado de los 2 palos y el hombre llevaba a su casa el cordero con los 2 palos. ¿Por qué? Para que la sangre chorreara y cuando llegara a casa se pudiera cocinar el cordero y no se iban a comer la sangre. Esto es la preparación. Ostras, ¿se entiende mejor la cruz? ¿Cristo a qué hora muere? A la hora 9, la tarde del día anterior, el día de la preparación. Cristo, Cordero de Dios, muere mientras se están preparando los corderos. ¿Y cómo muere Cristo? Con 2 palos, ¿verdad? Crucificado totalmente. Alguien que tuviera ojos de fe se daría cuenta de esto. Alguien que tuviera ojos de fe diría, aquí está ocurriendo el sacrificio definitivo del Cordero para quitar los pecados del mundo. Y como Cristo ha muerto, para asegurarse de que está muerto, ¿vale?, le dan una lanzada. Las piernas se las quiebran a los soldados, porque quebrar la pierna significa que el soldado, a los ladrones, porque el soldado cuando les quiebra las piernas quiere decir que los ladrones ya no van a poder levantarse. Los crucificados morían por asfixia, porque estando crucificados y podían estar hasta 3 días, tenían que flexionar las rodillas arriba abajo para coger aire y llegaba un momento en que ya no podían más. No comían, no bebían, ya no podían más. Pero Cristo no, le han dado tal paliza antes que no llega a eso, muere enseguida, está 3 horas en la cruz. Es mucho, pero muere bastante rápido en comparación con los ladrones. Entonces le ven las piernas y no se las quiebran. Curioso, porque los corderos que comían los judíos no podían tener defecto ni mancha. Cristo no tiene mancha, porque no tiene pecado. Y defecto tampoco, ni un hueso le han quebrado. Si un cordero tenía una pata rota, no valía para la fiesta de la Pascua. Cristo, ¿vale?, le hacen todo tipo de tropelías, pero ningún hueso se le rompe. Esto también es muy llamativo, muy llamativo. Y entonces a Cristo lo que hacen es meterle una lanza por el lado derecho, ¿vale?, para llegar al corazón. La lanzada es por eso, porque si tú la metes por el lado izquierdo no llegas al corazón, se la dan por el derecho, ¿vale? Un día os cuento por qué el derecho, y llega al corazón y así se aseguran que le mata. Entonces, ¿qué hace la lanzada de Cristo? Pues entra, llega al corazón y empieza a salir sangre y agua. Y dice Juan, que ha dicho muchas cosas, y en esta ocasión dice, yo que lo vi doy testimonio y yo sé que es verdad. Juan ha visto milagros, ha visto convertir el agua en vino, ha visto resucitar a Lázaro, ha visto levantarse a un paralítico. Pero aquí es donde más ímpetu tienen decir, yo lo he visto y es verdad. ¿Por qué? Quizá alguien le dijo, eso no puede ser posible, y no fue capaz de decírselo con los milagros. Quizá nos quiere decir que esto es especialmente importante, y más importante que los milagros. Sangre y agua. ¿Qué es la sangre y el agua? Pues, ¿qué es el agua que corre? Agua viva. Agua viva. Lo que sale del costado de Cristo es agua viva. ¿Y a quién le prometió el Señor agua viva? A la samaritana, que somos nosotros. Yo te daré agua viva. Eso es la cruz. Por eso, cada Eucaristía,
¿vale? Es el sacrificio de la cruz, ¿no? No solo. Cada Eucaristía es el sacrificio de la cruz. El Señor se nos está dando totalmente, pero totalmente. Esto es, los padres de la Iglesia y San Agustín, que es de los más importantes que tenemos, dice que el agua que salió del costado de Cristo es una imagen del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Y dice, en estos dos sacramentos se cumple lo que el Señor le dio a la samaritana. El agua, el bautismo, nos abre la puerta a la vida eterna. La Eucaristía, el alimento con el cuerpo y la sangre de Cristo, nos sostiene y nos ayuda a llegar a esa vida que es eterna. Por eso, quien entiende esto de la Eucaristía, toda Eucaristía se le hace corta, o tiene necesidad de ir a misa más días que el domingo. Anda, que eres una beata, anda, que eres un beato. Es que lo he conocido, lo he descubierto, y como lo he descubierto, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir a adorar a la adoración? ¿Cómo no voy a estar con Jesús? ¿Cómo no? Porque he descubierto, el que descubre un campo que tiene un tesoro, vende todo y va al campo, y se reirán de él. Mírale que beato, mírale que no sé qué. Ya, si supieras lo que ha descubierto, harías tú lo mismo y tratarías de comprar el mismo campo que ha encontrado él, ¿vale? Una cosa importante, ¿vale?, es que después Jesús va a continuar hablando con la samaritana para hablarle y decirle: tienes 5 maridos, quien tienes ahora no es tu marido. ¿Qué significará eso? No basta, ¿por qué tiene que el Señor meter el dedo en la llaga? Pues eso lo vamos a ver el próximo lunes y vamos a continuar, ¿vale? Recordar que esa samaritana somos tú y yo, y que el Señor quiere hacer una historia con nosotros hasta el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.